Bien, jóvenes, hoy vamos a desarrollar la práctica pues, de vectores. La semana pasada estábamos trabajando, ¿cierto? La parte de teoría. Igual vamos a revisar hoy día la parte práctica y recordando también un poco de teoría pues, que hemos visto la semana pasada. Bien, Eh, a ver. Con respecto a los vectores, recuerden ustedes, nosotros vimos operaciones con vectores, ¿sí? Y revisamos, por ejemplo, dos métodos, ¿no? Un método gráfico y un método analítico, ¿no? Este método gráfico, por ejemplo, yo tengo dos vectores, ¿no? Voy a decir acá. Tengo dos vectores, ¿no? Y finalmente puedo tener una resultante. Por ejemplo, acá tenemos los dos vectores A y B, ¿no? Voy a decir acá el vector A, el vector B, y la resultante vendría a ser esto que está por acá de color azul. La resultante vendría a ser el A más B. ¿Correcto? Es decir, colocamos los vectores uno a continuación del otro. ¿Sí? Colocamos los vectores uno a continuación del otro. Y el vector resultante se grafica desde el punto inicial, ¿no? Desde el punto inicial hasta el punto final donde llega el último vector. ¿Bien? Preguntas, ¿sí se entiende esa parte, jóvenes? Porque eso es lo que vamos a aplicar ahora. ¿Sí? Si hubiese un tercer vector, mira, ve, imagínate que acá a A, B le agregamos un vector C, por ejemplo, por acá. Ahí está. Le agregamos un vector C. Este es el vector C. ¿Correcto? Entonces, este vector, este desaparecería, ¿no es cierto? El vector resultante. Y tendríamos nosotros un vector resultante, punto inicial, punto final del último vector. Y ahora, nuevamente, esta vendría a ser la resultante de la suma de los tres vectores. A más B más C. ¿Bien? ¿Se entiende, chicos? ¿Preguntas? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Chicos, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, profesor. ¿No hay preguntas entonces? No, profesor. Bien. A ver, entonces acá en el ejercicio número 1 dice, en la siguiente figura hay hallar el vector resultante. En la siguiente figura hallar el vector resultante. ¿Cuál sería entonces el vector resultante? A ver, recuerden lo que me están pidiendo acá, ¿no? Lo que me están pidiendo es el vector resultante, ¿sí? R igual al vector A más el vector B más el vector C. Eso es lo que me están pidiendo. Aquí es igual. Pero si nosotros acá observamos la gráfica y vemos, mira, ve, vector A continuación el vector B. A más B, mira, ve, punto inicial del primer vector, punto final del último vector. A más B, ¿a cuánto sería igual? ¿Qué me dicen? ¿Cuánto sería A más B? Chicos, A más B, ¿cuánto sería? De la gráfica tenemos que A más B vale Sí. C, ¿no es cierto? A más B vale C. Entonces decimos B, A más B es igual al vector C. Entonces eso lo podemos reemplazar acá. C más C, ¿verdad? Correcto, ¿no es cierto? A más B es igual a C y le Entonces agregamos el C. la resultante valdría 12. 12, muy bien.
La resultante sería 12. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Preguntas? Chicos, ¿se entiende? Preguntas, este es sencillo, Sí, jóvenes. entiendo. Pregunten. A ver. En la pregunta 2 dice, en las siguientes figuras, ¿no es cierto? Hallar el vector resultante. En la siguiente figura, hallar el vector resultante. A ver, mira, el vector B más el vector C más el vector D, ¿a cuánto es igual? Al vector A. Al vector A. ¿Bien? Ya, entonces acuérdate de acá de la figura, tú tienes que el vector B más el vector C más el vector D es igual al vector A de la figura. Pero aquí, ¿a ti qué te pide? Nos están pidiendo, profesor, el vector resultante, es decir, la suma de todos los vectores que aparecen en la figura. Me están diciendo A más B, ¿no? Más C más el vector D. ¿Sí? Y nosotros ya tenemos de la figura entonces que B más C más D es igual a A. Reemplazamos, ¿cierto? Reemplazamos A más, aquí sería B más C más D, eso también es A. Por lo tanto, saldría 2 veces el vector A. ¿Sí? 2 veces el vector A. ¿Se entiende, chicos? ¿Preguntas? Sí, profesor. Sí se entiende. A ver, el vector, la pregunta 3 Profesor, dice, dígame. una duda. El vector A, D y C sería igual a B, ¿verdad? El O no, vector, a ver, o la no se, suma de no, los o no se, vectores ajá, la B suma de los más vectores. C más D es igual a A. Ok, no se puede hacer de otra forma. ¿De qué depende eso? Es en el orden en el cual están. Tiene que, por ejemplo, acá empieza el primer vector, ¿ve? El B. A continuación debe empezar un siguiente vector. Punto inicial del primer vector, del siguiente vector, sería el C, ¿ve? Acá se empieza, pues. Acá termina. Profe, ¿cómo de cuenta dónde empieza y dónde termina? Por la flechita, pues. La flechita y dónde termina el vector. Ah, ok, ya me di cuenta. Ya, gracias. Entonces, debe ir, podemos decir así, ¿no? Colita, puntita, colita, puntita, colita, puntita, ¿no? Más o menos así, digamos, para que podamos nosotros identificar cuándo está uno a continuación del otro, ¿no? Un vector a continuación del otro, gráficamente. ¿Sí? Acá, termina, puntita, colita y ya está. Y acá en cuál está, mira, puntita, puntita, entonces ahí eso no es correcto, o sea, mejor dicho, no está a continuación del otro. Sí, profe, pero este A, punto inicial del primer vector, punto final del último vector. Ah, este es una resultante, ¿no? O sea, de esto, todos estos vectores. Bien. A ver, acá. Pregunta 3. Figura, dice, en la siguiente figura, hallar el vector resultante. ¿Cuánto sería? A ver, vamos a identificar, mira. Acá empieza el vector A. Termina el vector A. Empieza el vector B. Termina el vector B. Está uno a continuación del otro, ¿sí? Sí, ¿Cuánto sería entonces A más B de la figura? A más B es igual al vector C. A más B es igual al vector C, ¿no es cierto? Y en la segunda figura también sería C. La respuesta sería 3C. 13. 13. ¿Cuál sería la siguiente ecuación? Sería D más C es igual al vector C. Muy bien. D más C es igual al vector C. Bien. Entonces, como a mí me piden la resultante, ¿no? Me piden a mí la resultante, esto sería el vector A más el vector B más el vector C más el vector D más el vector E.
Y ahí tiene las ecuaciones pues para que tú reemplaces, ¿no? A más B vale C. C Y D más más C C. también vale C. Entonces este C más C. Entonces ahí te das cuenta que te sale pues R, la resultante, te sale igual 3 veces el vector C. ¿Sí? 3 veces el vector C. Pregunta, chicos. Fíjense, repito, dense cuenta que cuando estamos nosotros considerando que un vector está uno a continuación del otro, tiene que terminar acá, o sea, flechita, colita, para que sea suma. ¿Correcto? Para que sea suma, flechita, colita. Bien. Un vector resultante es punto inicial, primer vector, punto final del último vector. Bien. Para que lo tengan en cuenta. ¿Preguntas, chicos? Ninguna, profesor. Bien. Entonces, a ver, sí tienen la práctica, ¿verdad? Me parece que compartí con un drive. Profesor, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Por qué en el primer ejercicio usted, eh, ¿cómo se llama? Usted suma, bueno, para aclarar nomás mi idea, usted suma A y B para que sea C entonces, Ujú. igual como en todos los demás. Y así sucede sucesivamente, ¿no? Depende de la figura, todos los que choquen en punta Claro, con la partida, ya eso. tienes que darte cuenta, repito, qué vectores están uno a continuación del otro. De tal manera que tú puedas representar pues, la suma de dos vectores, representarlo con uno solo, como uno solo. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Bien. Ya está, vamos a la siguiente entonces. Dice, hallar el módulo del vector resultante, ¿no? A ver, ¿se acuerdan ustedes la ecuación que vimos nosotros sobre la ley de coseno? ¿Se acuerdan? Teníamos nosotros dos vectores, ¿no? La cual formaban un ángulo, ¿te acuerdas? Ángulo teta. ¿Sí? Y decíamos a qué es igual a resultante, el módulo de la resultante, ¿te acuerdas? Conociendo los módulos. ¿Te acuerdas? ¿A qué era igual esa resultante? El módulo de la resultante, ¿a qué es igual? ¿Te acuerdas? Módulo del primer vector elevado al cuadrado, módulo del segundo vector elevado al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, al módulo, ¿no? Módulo de A, módulo de B, por el coseno del ángulo que están formando los dos vectores. Así. ¿Bien? Entonces, esta ecuación, nuevamente, esta ecuación, chicos, se puede aplicar siempre y cuando nosotros conocemos, ¿no? El módulo de A, mejor dicho, conocemos el módulo de los dos vectores y también conocemos el ángulo que forman estos dos vectores. Fíjate, acá nosotros, en este ejercicio, conocemos los módulos. Están diciendo, 3 y 5 son los módulos. Pregunto, ¿podemos saber nosotros qué ángulo forman esos dos vectores? ¿Sí? ¿Podemos saber, jóvenes? A ver qué dicen. Si yo a este vector, mira, ve, este vector que lo voy a llamar un B, lo voy a colocar por acá, el B, y a este le voy a llamar un vector A. Este vector B lo trasladé y lo coloqué acá, ¿ve? Que inicie justo donde inicia el vector A. Lo trasladé. Pero cuando yo digo traslado, debe mantener el mismo vector.
Es decir, debe mantener su dirección y sentido. Entonces la dirección quiere decir el ángulo, ¿te acuerdas? La dirección me indica el ángulo. Por lo tanto, yo debo decir el ángulo que forma el vector B con la horizontal, ¿cuánto es? Es 20, profesor. 20. Entonces el otro sería 60. El otro sería 60, ¿no es cierto? ¿Por qué 60, profesor? Porque date cuenta que A con la horizontal forma 80. Si B forma 80 20 menos con 60. X, entonces esto debería ser 60 grados. 60 ¿Sí? grados. Debe ser 60 grados. Pregunto entonces, ¿cuál es el ángulo formado por los dos vectores? ¿Cuál sería? 60 grados. 60 grados. Entonces, mira, ve, teta vale 60 grados. ¿Ya? Como nos piden a nosotros encontrar el módulo del vector resultante, aplicamos la ecuación, bueno. Módulo de A, bueno, A le llamé que el módulo vale 5, elevado al cuadrado, más el módulo de B, 3 al cuadrado, más el doble del primero, que es 5, por el segundo, 3 por el coseno, ¿de cuánto? De 60. ¿Bien? Y raíz cuadrada, perdón, 5 al cuadrado, 25, 5. más 9. 9. Coseno de 60, ¿cuánto vale? ¿Te acuerdas? Coseno de 60 vale 1/2. Es bueno también que ustedes aprendan los triángulos notables, chicos, de 30, 60, 37, 53 y 45, ¿no? Son los más conocidos. Y deben ustedes aprenderlos. ¿Para qué? Para que utilicen justamente las razones trigonométricas. En este caso estamos utilizando, por ejemplo, coseno de 60. ¿Sí? Bien. Uy. Se va a 1/2, ¿no es cierto? Me quedaría por acá 15 más 25 sería 30, 40 más 9 sería 49. Raíz de 49, ¿cuánto es? Raíz cuadrada de 49. Esto vale 7. 7. ¿Bien? ¿Se entiende, chicos? ¿Preguntas? Sí, profesor, sí se entiende. A ver. En el ejercicio 5, ¿sí? Nos piden hallar también el módulo del vector resultante. ¿Sí? Y date cuenta que hay un ángulo que nos están dando ahí como dato, ¿no? Ya. Entonces acá nos están dando un dato que es el ángulo y también nos están dando los módulos. Mira, los vectores, los dos vectores tienen el mismo módulo. ¿Sí? Entonces, pregunto yo, cuánto debe valer teta? A ver, o cuánto vale teta. Es el ángulo formado entre los dos vectores. ¿Cuánto sería? Chicos, Teta vale 60. 60 grados, ¿seguros? Ángulo formado por los dos vectores. Recuerden, ¿qué le dije yo? Los vectores, cuando me dicen ángulo formado por los dos vectores, debo tener en cuenta que los dos vectores deben salir del mismo punto. Deben salir, estar saliendo, así. Este es el ángulo No formado sería, por los no dos sería vectores. porque las flechas están, van a formar un U- vector resultante, ¿verdad? Algo así. Claro, una está ingresando. Por ejemplo, acá, esta que estoy señalando está ingresando. Entonces, ¿yo qué debo hacer, profesor, cuando me dan eso? Trazar Bueno, otra flecha. prolongo, pues. Exacto, ¿no? Prolongar nada más, ¿no? Listo. Por acá estaría, ¿no es cierto? Este vector. ¿Y qué ángulo forma? De ¿Cuánto 180. sería? Sería 180 menos 60, serían 120.
120. ¿Ves? 120 grados. Entonces, teta no es 60. Sería Teta 120. vendría a ser, exacto, ¿no? 120, pues. Bien. Ya está. Entonces, ahora reemplazo en la ecuación. Entonces, R vendría a ser igual raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado más el doble El doble de de 4. 4 por 4, ¿no es cierto? Por coseno de Coseno de 120. 120. Coseno de 120. ¿Bien? ¿Cuánto es coseno de 120? 1. ¿Seguros? No, no. ¿Cuánto es coseno de 120? Coseno de 120 es como que dijeras seno de 30, pero negativo. ¿Sí? O sea, sería menos seno de 30. ¿Seno de 30 cuánto vale? 1/2. ¿Sí? Entonces aquí sería menos. Ustedes lo pueden comprobar ahí, jóvenes, en su teléfono, calculadora también, ¿no? Si tienen calculadora científica, claro está. Entonces, coseno de 120, ya coseno de 120 grados es equivalente a decir menos seno de 30. ¿Ya? Bien. Entonces, mira, 1/2 se simplifica, ¿no es cierto? 1/2 se simplifica, 1/2 se simplifica, 2 se va. Me quedaría aquí 4 por 4 es 4 al cuadrado, ¿sí o no? Entonces, este 4 al cuadrado con un 4 al cuadrado vuela. A ver, haciendo un esfuerzo sobrehumano. ¿Cuánto vale el módulo de R? A ver, al ojo. Ojo de loca no se equivoca, decía un profesor. A ver, ¿cuánto sale? 0. ¿Saldrá 0? No, porque se eliminaron el 4 por 4, no se eliminó, ¿verdad? ¿O sí? Claro, pues se elimina. 4 por 4 es, como yo dijera, 4 al cuadrado. Con un 4 al cuadrado se elimina. Entonces me quedaría 4 al cuadrado. Ajá, raíz de 4. raíz de Sería 4. 4. Ajá. Sí, porque se elimina la raíz y se elimina la potencia, entonces quedaría 4. 4. ¿No es cierto? Miren, lo hago con el método analítico. Método analítico. Profe, pero ¿y si lo quiero hacer con el método gráfico? Más rápido aún. Mira. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, acá hasta date cuenta, vector, acá termina el primero y empieza el segundo, o sea, colita, colita, flechita, ¿no? Flechita, colita. Está uno a continuación del otro. Entonces yo puedo trazar mi vector resultante por acá, profesor. ¿Ve? Este vector resultante. ¿Sí? Esto vendría a ser mi vector resultante. ¿Y qué triángulo formo? ¿Cómo se llama ese triángulo? Si tenemos dos lados iguales y el ángulo, un ángulo que vale 60 grados, ¿qué triángulo formo? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? Tengo dos lados iguales y un ángulo que vale 60 de un triángulo, ¿no? Te pregunto, ¿qué triángulo están formando? ¿Qué tipo de triángulo? Es un triángulo equilátero. Acuérdate de eso, mira, triángulo equilátero. El triángulo equilátero, todos sus lados son iguales y todos sus ángulos son iguales.
Profe, eso quiere decir que si acá es 4, por acá es 4, el ángulo que forman, ¿no? En este caso sería el ángulo que forman entre dos vectores es 120. Ah, profe, estos también pueden formar un triángulo equilátero, por lo tanto la resultante es igual, ¿no? El módulo de la resultante es igual al módulo de los vectores, es decir, acaba de 4 también, profe. Y esto vendría a ser 60 y esto también vendría a ser 60. ¿Bien? ¿Preguntas? Listo. A ver, pregunta 6. Dice, la resultante máxima de dos vectores mide 9, mientras que la resultante mínima de estos vectores es 3. Hay el módulo de uno de los vectores. A ver, esto es como ya un sistema de ecuaciones, pues, ¿no? Te dice, la resultante máxima de dos vectores. La resultante máxima, vector A, vector B, y este es igual a 9. Profe, pero mire, acá usted está colocando vector, vector, y acá está colocando un número. ¿Cómo es posible? Ah, cuando son vectores unidimensionales. ¿Ve? Este es el vector A, y acá está el vector B. ¿Ve? ¿Correcto? Entonces, como son unidimensionales, yo lo puedo escribir como números también. ¿Sí? Porque están en una sola dirección. La resultante mínima es cuando yo estoy restando, pues, ¿no? A menos B. ¿Cuánto vale? Vale 3. Profe, ¿y cómo represento al vector A menos B? ¿Cómo lo represento? Bueno, A está bien ahí, pero como yo coloco acá el menos delante, entonces eso cambia de dirección, dirección, ¿no? El sentido es el mismo, dirección. Entonces ahora este vendría a ser el vector menos B. ¿Bien? Entonces, ahora sumo. Y tengo que A más A me quedaría 2A. B menos B me quedaría 0. 9 más 3, 12. Entonces A vale 6. Bien, uno de los dos vectores, ¿no? Entonces vale 6. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas, jóvenes? ¿No hay preguntas? Miren, acá en la pregunta 7 dice, usando el esquema determine el vector M. ¿Te acuerdas cómo representamos un vector? Por ejemplo, yo digo el vector A. Fíjate que este es el punto inicial y este es el punto final. ¿Ve? ¿Cuál es el punto final? A ver, dime sus coordenadas del punto final. ¿Mm? A ver, las coordenadas del punto final. 3, menos 3. A ver, 3, menos 3. A ver, Menos 3, 3. menos 3, sí. 3, ¿no es cierto? Primero Sí, va, sí. recuerden ustedes la componente en X, menos 3, punto y coma 3. Y del P sub 0, 1,3. 1,0. No, sí. 1,0, ¿no? 1,0. 1,0.
Porque no tiene nada en X, pues perdón, en Y, ¿no? Está sobre el eje X. Y el eje X recuerda que pasa por Y0. ¿Sí? Pasa por Y0. ¿Ya? Bien. Ya está. Entonces, el vector A se expresaba como un par ordenado, como lo hemos visto ahí, X, punto y coma, A y E. O también podíamos expresarlo nosotros como la diferencia, ¿no es cierto?, entre dos puntos en el plano cartesiano. O la distancia, ¿no? La distancia entre dos puntos en un plano cartesiano. ¿Bien? Entonces, acá el vector A vendría a ser igual. Punto final, ¿cuánto vale? El punto final menos 3, punto y coma 3, menos el punto inicial, 1, punto y coma 0. Menos 3 menos 1 me quedaría menos 4. Y 3 menos 0 me quedaría 3. Ya está. Entonces, perdón, esto vendría a ser el vector M, ¿no? Ya estoy haciendo como vector A. Este vendría a ser el vector M. Bien. Entonces sería menos 4, 3. Sería clave en A. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, profesor. Ya. Bien. ¿Qué hora son? 12:26. Todavía nos alcanza. A ver, vamos con la segunda parte. A ver. Dice, en el recuadro se muestran las componentes X, Y de los vectores AB, A y E, el módulo del vector resultante. ¿Ya? Entonces acá nos están diciendo componente del vector A en X, componente del vector B en X, componente del vector A en Y, del vector B en Y. ¿Sí? A ver, ¿cuánto sería entonces el vector A? ¿Cuáles serían sus componentes? A ver, te escucho. ¿Cuáles serían las componentes del vector A? 4 menos 11. 4 menos 11, ¿no? 4, punto y coma, menos 11. ¿Y del vector B? 2,3. 3. 2, 3. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, como me piden hallar el vector resultante, o sea, R, sería el vector A más el vector B, ¿no? Entonces, coloco, ¿cuánto vale el vector A? Ahí está, 4, punto y coma, menos 11. Más el vector B vale 2, punto y coma, 3. Entonces, ¿cuánto sale el vector R? En estos casos, ¿qué hacemos? Sumamos componente a componente, ¿no es cierto? Componente en X con componente en X, componente en Y, componente en Y, ¿no? Acá. Entonces, ¿cuánto sale la componente en X? A ver, del vector. Primera componente, ¿cuánto sería? 6. 6, ¿no es cierto? Estamos sumando 4 más 2. Segunda componente, ¿cuánto sería? Menos 8. Menos 8, muy bien. Estamos sumando menos 11 más 3, ¿no es cierto?
Muy bien. Me piden hallar el vector resultante, mira. El módulo, ¿no? ¿Cuánto sería el módulo? A ver. ¿Cómo calculamos el módulo? ¿Te acuerdas? A ver, chicos, ¿cómo calculo el módulo? ¿No se acuerdan? Chicos, participen. Despierten, despierten. Todavía no es hora de almuerzo. ¿Mm? ¿Qué hacemos para calcular el módulo? ¿Te acuerdas? Primera componente al cuadrado, aplicamos Pitágoras. De primera componente al cuadrado, 6 al cuadrado. Más segunda componente al cuadrado, 8 al cuadrado. Y luego saco raíz cuadrada todo. Ah. ¿Cuánto sale? Chicos, ¿cuánto sale? 10, ¿no es cierto? Aquí vale 36 más 64, sale 100, raíz cuadrada de 100, 10. Pregunta 9 dice, calcula el módulo del vector resultante en el diagrama mostrado. ¿Sí? ¿Cuál es el módulo del vector resultante? Aplicamos la ecuación, la ley de coseno, ¿no? La misma que hemos visto anteriormente, el módulo de R, raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, más el doble de AB por el coseno del ángulo. ¿Sí? Identificamos los datos, a ver. El módulo de A, ¿cuánto vale? Voy a decir que vale 4. El módulo de B, 5. Teta, 53 grados. Y luego reemplazo. Raíz cuadrada, 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más el doble de 4 por 5, ¿no es cierto? Por el coseno de 53 grados. ¿Ya está? Y calculamos, ¿no? Aquí sería coseno de 53, ¿cuánto vale? Coseno de 53 es 4 quintos. Coseno de 53, no, perdón, es 3 quintos, 3 quintos. 3 quintos. Y ahí se elimina, 5 se elimina. Ya 5 se elimina. Y tendríamos 12, 24, 24, más 16, 30, 40. 40 más 25 me da 65. Raíz de 65. Ya está. Pregunta 10. ¿Se entiende, chicos? Preguntas. ¿Se entiende? Sí, A ver, profe. pregunta 10. Sobre una argolla fija en la pared se aplican dos fuerzas. Calcula el módulo de la fuerza resultante. Recuerden que una fuerza es un vector, ¿sí? Las fuerzas son vectores, entonces yo voy a utilizar las propiedades de los vectores para encontrar esa fuerza resultante. Es decir, como te dijeran,
encuentra el vector resultante. Así, tienes los dos vectores, encuentra el vector resultante. ¿Ya? Entonces te pregunto, a ver, el ángulo, este ángulo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Si acá es 50, 70, 7 y 5, 12 sería 120, para 180 sería 60 grados, ¿no? Listo. Entonces ya tienes todos los datos ya. Mira, ve. Tienes que el módulo de A vale 50 newtons. El módulo de B tienes que vale 30 newtons. Y teta vale 60 grados. Bien, entonces simplemente reemplazamos ya. Fuerza resultante, el módulo, tendría que ser igual raíz cuadrada de 40 al cuadrado, perdón, de 50 más 30 al cuadrado más el doble de 50 por 30 por el coseno de 60. ¿Sí? Entonces aquí sería 25 más 9, sería 34, ¿no? Y los dos ceros. Sería 34 y dos ceros. Más, aquí vuela, coseno de 60, sabes que es un medio, vuela con un medio, entonces te quedaría 50 por 30. ¿No? Te queda 50 por 30, sería 5 por 3, 15, ¿no? Y los dos ceros. Entonces acá te quedaría 31, perdón, 34 más 10 sería 44, más 5 sería 49. 49 con dos ceros, raíz cuadrada de 49 es 7, raíz cuadrada de 100 es 10, entonces quedaría 70. ¿Verdad? Entonces la fuerza resultante, el módulo, vale 70 newtons. ¿Bien? Preguntas, chicos. Preguntas. No se duerman. Preguntas. Hola. ¿Hay preguntas? No, profesor. A ver, acá la pregunta 11 es como ya hemos visto, una pregunta así similar, ¿ve? Los mismos ángulos, solamente que han cambiado ahora los módulos, reemplazan y ya les sale. Por acá, a ver qué nos dice. Haciendo uso de la descomposición rectangular, halle el módulo de la suma de los vectores. A ver, cuando nos dice descomposición rectangular, te están diciendo, oye, calcula o encuentra la componente en X y la componente en Y de los vectores, ¿no? De los vectores, es decir, vas a encontrar esta componente en X, en Y, perdón, y esta componente en X, ¿ve? ¿Sí? Vamos a llamarle a este vector, voy a llamarle un F1, ¿ya? Porque es una fuerza, lo voy a llamar un F1, ¿ya? Entonces, por acá vendría a ser F1, el módulo de F1, por el coseno de 45 grados. Y por acá sería F1 por el seno de 45 grados. ¿Ya? Bien. Entonces acá nosotros podemos incluso trabajar por separado. Tengan en cuenta que las fuerzas que van hacia el eje X negativo o hacia la izquierda siempre son negativas. Es decir, si yo quiero sumar, por ejemplo, encontrar una resultante en X, tendría que considerar este 2N, o sea, 2 newton, pero negativo. Y si van hacia abajo, también tendría que considerarlo negativo, o sea, sería menos 3 newton, pero este es sobre el eje Y. Ya está. A ver, profesor, ¿cuánto entonces sería la resultante en X?
La resultante en X sería positivo, mira, positivo, F1, ¿ya? F1 coseno de 45, o sea, sería 6 raíz de 2 multiplicado por coseno de 45. Coseno de 45 también es 1 sobre raíz de 2. Raíz de 2, ¿ya? Y este es igual a F1 coseno de 45, bueno, coseno de 45 grados. Se va, entonces F1 coseno de 45 o, ¿es cierto? Sería 6 raíz de 2, o 6 nada más, porque vemos que se va a raíz de 2, menos 2. Y esto vale 4 newton. R en Y, ¿cuánto sería? ¿Quién va hacia arriba? Ve? F seno de 45, positivo, pues, ¿no? Positivo, positivo. Entonces aquí sería, ¿ve? 6 raíz de 2 multiplicado seno de 45 y es igualito. 1 sobre raíz de 2, se elimina raíz de 2. Menos 3 que va hacia abajo. 6 menos 3, me queda 3. Entonces el vector resultante R vendría a ser 4x, punto y coma, o 4 en X, punto y coma, 3 en Y. Me piden hallar el módulo. Entonces el módulo del vector resultante sería raíz cuadrada, 4 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Y esto sale 25, raíz de 25 vale 5. Ya está. Bien, chicos, ¿preguntas? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Bien, No, pero excelente. Todo se entiende, bacán.